Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados escogió este miércoles a los 5 parlamentarios que integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. El sorteo determinó que 2 diputados oficialistas y 3 de oposición conformarán esta comisión revisora. Lo que indiquen ellos no es obligatorio, no es la acusación, sino que hacen el relato de los hechos después a la Cámara, ¿no? Bueno, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dentro de los próximos 3 días se deberá notificar al mandatario. Y a partir de esa notificación, el presidente Sebastián Piñera tendrá un plazo de 10 días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito. Desde esa comparecencia tendrá un plazo, a su vez, de 6 días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará a fines de la primera quincena de diciembre, se calcula. Bueno, tras el sorteo que le hacíamos mención de esta comisión revisora, el presidente Piñera fue consultado por la acusación constitucional en su contra y manifestó que, comillas, textual, lo que hoy necesita el país es la paz. Vamos a la pantalla con la pregunta del día y tiene que ver con aspectos fundamentales de la actual Constitución. ¿Usted ha leído o conoce estos aspectos fundamentales de la actual Constitución que ya entra en su recta final? Porque ya sabemos que habrá en un proceso de 1 año y medio, 2 años, una nueva Constitución en nuestro país. Es importante que la vayamos leyendo porque vamos a tener que tener opinión, vamos a tener que votar por lo pronto, saber qué se va a cambiar y qué no se va a cambiar, saber por quién vamos a votar cada uno de nosotros para que sean miembros de este cuerpo, de este órgano constituyente, las personas que nos representen mejor. Es interesante leerlo, aunque no seamos abogados, ¿eh? Yo lo recomiendo porque es un súper buen ejercicio. Bueno, ahí tiene la pregunta usted, si es que ha leído o conoce aspectos fundamentales, sí o no. Nos vamos a la mesa, también vamos a conversar sobre temas que son hiperfundamentales si nos referimos a los derechos humanos, ¿no? Este es un país que sabe de este tema, este es un país que ha pasado por momentos muy duros en violaciones de los derechos humanos, que nos ha costado mucho repararlos, que también Chile ha tenido un récord interesante en generar una comisión de verdad y justicia después de una dictadura con mucha violación de los derechos humanos. Y esa fue la llamada Comisión Reti, lo que somos mayores nos acordamos. Bueno, y hoy Chile en esta crisis social ha tenido en paralelo a la crisis social, económica y política, acusaciones a violación de los derechos humanos. Han de saber ustedes que violación de los derechos humanos es aquella violación que es ejercida por algún funcionario del Estado. No es una violencia entre privados, no es una violencia que pueda ejercer yo. Es violencia igual, es delito eso, pero yo no podría ejercer violación de los derechos humanos. Nos acompaña Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Se comparte universalmente ese concepto, ¿no? Que solamente pueden violar los derechos humanos los funcionarios o los miembros de un Estado, ¿no? Sí, es una concepción clásica de los derechos humanos y muy especialmente para el funcionamiento del sistema internacional de los derechos humanos, que trabaja con una lógica de responsabilidad estatal. Claro. Y por lo tanto, para responsabilizar los estados de la región por algún tipo de violación de los derechos humanos, hay que buscar exactamente las autorías, las omisiones, las acciones concretas que se vinculan a cualquier actor estatal. Bueno, viene por 4 días, Paulo, luego se va a Bolivia, es decir, lamentablemente en Latinoamérica las personas que se dedican a los derechos humanos, él vive en Washington, tienen muchísimo trabajo, lamentablemente, porque hay muchas urgencias. Han venido a Chile y me gustaría saber, en estos 2 o 3 días, ya llevas 3 días, ¿no?, trabajando, ¿sí? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué ideas te has hecho de lo que viniste a ver tú? Bueno, nuestra visita tiene un carácter de observación preliminar, preparatória a uma visita do Pleno da Comissão Interamericana, que deverá passar ao início do próximo ano e que, por lo tanto, nesta oportunidade futura,
se verificará qual é o quadro da situação geral dos direitos humanos. E nesse momento, nossa tarefa é conversar com o máximo possível de atores, estatais, sociais, acadêmicos, vinculados aos organismos internacionais, e a partir de aí ir recompilando um conjunto de informações que nos permitirão realizar uma análise e incluso tomar uma decisão sobre qual será a agenda prioritária de observação da comissão em sua próxima visita. Foram dias onde realizamos uma muito ampla escuta, conversamos com vítimas, conversamos com autoridades estatais, conversamos com todos os organismos autônomos do país também, com o poder, com os distintos poderes. Amanhã vamos a Valparaíso também escutar o Congresso Nacional. E o cenário que verificamos é que se há um ponto em comum em todos esses distintos atores, é que todos concluem de que se trata de uma situação nova, preocupante, que muitos afirmam que nunca han visto situação parecida em los tempos democráticos de Chile, de maneira em que há que buscar caminhos para tentar encontrar soluções para esse estado que muitas vezes é um estado de violência por um lado, um estado de violações dos direitos humanos em outro, um estado de questionamento às instituições, um problema de confiança das pessoas com suas autoridades. É um cenário particularmente complexo, mas a tarefa da comissão é registrar e documentar violações de direitos humanos. Pablo, ¿te has quedado con la sensación, dado tus 3 días de entrevista en terreno, de que en Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos? Esta é uma conclusão que seria muito precipitada de tomar-se. A comissão realmente tomado muitos testemunhos, hemos documentado várias denúncias, estamos escutando realmente, incluso de maneira privilegiada, a los atores que ocupam as posições clave em matéria de direitos humanos, desde o Ministério da Justiça, passando pelo Ministério do Interior e as 3 instituições nacionais de direitos humanos, o INDH, a Defensoria Penal, a Defensoria da Niñez. E há sim uma observação crítica de que aqui han passado situações de violação dos direitos humanos. Explícanos, en la teoría, ¿qué es lo que consideran ustedes una violación sistemática a los derechos humanos? Y te explico, porque tú no vives en Chile, qué significa en la memoria colectiva de los que somos mayores una violación sistemática de derechos humanos. Una organización del Estado dotada de presupuesto, de un organigrama de funcionarios públicos, con domicilios físicos conocidos, especialmente dotados también para violar los derechos humanos. Aquí hubo en Santiago de Chile campos de detención, Villa Grimaldi, qué sé yo, bastantes cuarteles de las policías. Eso teníamos nosotros hasta antes de esta crisis considerado como violación sistemática, o sea, que había un sistema organizado para eso. ¿Sigue operando ese mismo concepto hoy en día en los derechos humanos? De acordo com a doutrina do direito internacional dos direitos humanos, é necessário caracterizar a sistematicidade por meio da existência de um comando específico e dirigido intencionalmente a violar os direitos humanos das pessoas. E a massividade, obviamente, vai medir-se a partir do alcance que esta violência genera dentro da sociedade. Tiene que ser masivo y específicamente orientado con órdenes como para ir a violar los derechos humanos. Como humanos. na política de Estado, como algo que pertence à própria lógica do funcionamento do sistema. O sistema de segurança é dirigido a violar e não a proteger. Isso significa. Então, é algo que, para concluir algo desta natureza, se requer, obviamente, muita análise, muita avaliação. E, Pero, ¿ves rasgos que sea de isso? Nesse momento, não é nossa tarefa verificar esta questão. Nesse momento, nós estamos em uma fase de documentação e de registro. Não? Pero a comissão não poderia afirmar isso nesse momento, com toda a sinceridade. E também há caminhos específicos que se generam nas condições para que o sistema internacional pueda, de maneira muito objetiva e com muita rigorosidade jurídica, concluir algo dessa natureza. E, por agora, o que passa é uma labor, até porque também se refere a um processo que todavia está em marcha, é uma labor de identificar, de denunciar e de enviar mensagens que podem ser implementadas com um sentido de prevenção
y con sentido de no repetición, ¿no? De evitar la continuidad de esta situación. Otro de los elementos constitutivos del escenario del Chile de la dictadura, cuando se violaban los derechos humanos, y está documentado, en fin, hay juicios, hay condenas, era que no había un poder, no había separación de poderes claros, no había independencia del poder judicial, por ejemplo, no había una democracia, por lo pronto, no había un Estado de Derecho. Hoy en Chile hay democracia y Estado de Derecho, y hay, no sé si tuvo ese mismo juicio, tribunales independientes. ¿Eso puede, te calza a ti que haya violación de los derechos humanos sistemáticos y tribunales independientes operando? Una buena observación que hemos tenido en estos días fue exactamente esta, en el sentido de que la Fiscalía está funcionando, cumprindo sus funciones, abrindo los expedientes, abrindo los casos que ahora van a ser investigados. A su vez también la Defensoría Penal del Pueblo ha actuado especialmente en las detenciones, en la materia de las detenciones de las personas, verificando si las imputaciones estaban correctas o no. También hemos escuchado del sistema de justicia que ellos también ya están se preparando para procesar ese conjunto de violaciones. Hemos escuchado del Ministerio de Interior que internamente los procesos de control interno de los propios carabineros ya están abriendo sus... ¿Están funcionando los controles internos del gobierno y de las policías? Estas son las informaciones muy objetivas que estamos recibiendo. Quero aproveitar a oportunidade para registrar que as autoridades do Estado estão sendo altamente colaborativas, prestando todas as informações. E para nós é muito importante agora exatamente revisar cada uma dessas informações. A postura de transparência ante essas crises é crucial, porque isso ajuda a medir o contexto da ocorrência de todos esses hechos. Entonces, la comisión ahora está recibiendo esas informaciones. Las reuniones han sido muy productivas con todas las autoridades. En paralelo, también las reuniones de escucha con la sociedad civil han sido muy duras, porque las personas están reportando y presentando informaciones de que hubo abusos. Y el propio presidente de la República también lo afirmó. Paulo, ¿cómo conversan dos conceptos que son... a la vista de un observador no especializado? Uno ve por un lado que ha habido violaciones, pero que hay instituciones que están operando para evitarlas o juzgarlas. ¿Cómo operan para tratar de considerar que hay violaciones sistemáticas y que hay violaciones y que no se trata de policías que se hayan saltado los procedimientos, los protocolos, que hayan actuado sin pericia o sin criterio, que es distinto a que haya una organización para violar los derechos humanos, O sea, que haya violaciones a que haya violación sistemática. Son dos conceptos que ustedes, me imagino, logran calificar distinto, ¿no? Primero, en las democracias también se violan los derechos humanos. Si hay o no una política de Estado dirigida a esa violación, esa ya es otra discusión, ¿no? Que puede pasar también en democracias, pero normalmente está más vinculada a sistemas y regímenes autoritarios, ¿no? Pero puede pasar. Para caracterizar algo de esta naturaleza, se requiere, en el ámbito del sistema internacional, pruebas muy contundentes, muy específicas, porque hay un tema de responsabilidad, incluso con las personas que ocupan funciones públicas en cada momento de la historia, ¿no? Entonces, para nosotros, realmente, nuestro foco en ese momento es poner las víctimas en el centro, identificar cuáles fueron las violaciones que sufrieron, oferecer al Estado, desde el sistema interamericano, una perspectiva de cuáles podrían ser las recomendaciones de medidas a ser implementadas para ayudar a superar un sentimiento de injusticia, la voluntad de las personas de recibir la adecuada reparación, e ajudar a construir um processo de mantenimento de confiança cívica nas instituições, porque o risco está exatamente aí, de as pessoas perderem sua confiança nas instituições ou perderem a confiança na democracia, e quando isso passa, o que vem em seguida é muito pior. No es el que se hayan producido violaciones a los derechos humanos, que hay en el caso actual de Chile acusaciones con bastantes antecedentes. Por lo tanto, es probable que ellas sean comprobadas como verdaderas las acusaciones, las denuncias.
¿Eso implica necesariamente que hay violaciones de derechos humanos de Chile? Es decir, con que un funcionario haya abusado de los derechos humanos de alguien e inmediatamente el Estado de Chile es violador de los derechos humanos, ¿cómo hacen ustedes la separación si es que algún policía, por ejemplo, se saltó personalmente o un grupo de ellos un protocolo y que no es una orden? El sistema internacional actúa bajo el principio de responsabilidad estatal. Entonces, cuando los actores estatales dentro de un país violan los derechos humanos, se tiene que evaluar si hubo alguna omisión, si fue una conducta aislada o no, si no hubo respeto ao devido processo, se hubo funcionamento do sistema de justiça respondendo. Não é a simples identificação de uma violação. Automáticamente genera una responsabilidad estatal. ¿Cuándo vamos a conocer el juicio final que haga la Comisión para saber hasta qué punto Chile está contaminado por violaciones de los derechos humanos, por llamarlo de algún modo? Nuestra actuación se dará en dos momentos. Bajo la invitación del propio gobierno, nosotros estamos acá para realizar esa primera visita, que tiene que ver más con lo que está pasando en ese momento. A comissão já saiu de cá com um conjunto de informações e, quizá, ao final, já recomendar algumas ações que podem ajudar a resolver os temas atuais. Mas, em seguida, a comissão chegará com seu pleno, com sua composição integral ao país, para realizar uma revisão da situação geral dos direitos humanos, em vários temas. E aí adentraremos em los temas estruturais, que muitos de ellos podem estar vinculados às causas que generam essa insatisfação social ou esse clima de contestación. Quiero plantearte otra cosa que tú mencionaste en una de las entrevistas que has dado aquí, que tiene que ver con los procedimientos de la policía. Procedimientos muy cuestionados por el propio gobierno, por la propia policía, reconociendo que se han saltado protocolos, que han fallado, reconociendo aquí el general director de Carabineros que miembros de su policía han cometido delitos, que ellos mismos han acusado al Ministerio Público en el caso de 14 policías, por ejemplo. Y los procedimientos básicamente con estas escopetas que disparan perdigones, balines, ¿no? Y tú hablaste en alguna parte de la proporcionalidad. Te quiero mostrar un video de algo que ocurrió aquí en Recoleta, aquí muy cerca de este canal, con un carro policial y ciudadanos que los atacaron. A ver si lo vemos, señor director, por favor. Lo están haciendo cagar, weón. Weón, lo están haciendo cagar. Weón, lo están haciendo cagar, weón. No, no me voy a cagar. Weón, corran los autos. Avancen rápido. Avancen rápido. Weón, se descontroló esto. Calma, calma, calma. Calma, cabro, hay gente. Se descontroló esta weá. Se descontroló. Oh, los van a matar a esa gente. Van a matar a esa gente. No está, oh, weón. Bueno, dejémoslo, a ver si lo dejamos ahí, es más largo, muchos lo hemos visto. ¿Tú lo habías visto ya, Pablo? Ya había visto. Sí. Y el cuestionamiento de, sobre todo, algunas autoridades locales, el alcalde de la zona, por ejemplo, es el que carabineros, funcionarios, usan su arma de servicio con disparos al aire. ¿Cómo puede defenderse un carabinero o un grupo de carabineros cuando son atacados de esa forma? ¿Es proporcional utilizar su arma de servicio? Eu não posso adelantar nenhum juízo de valor sobre nenhuma situação específica e tampouco é tarefa da Comissão Interamericana estabelecer como devem ser os padrões ou os protocolos de funcionamento. Nós só temos um conjunto de estándares internacionais que orientam o dever de proporcionalidade. Cada situação concreta que vai oferecer os elementos para se medir se essa proporcionalidade ocorreu ou não. Como não é minha tarefa nesse momento a ser uma avaliação, eu não posso emitir nenhuma opinião concreta sobre isso. O que importa é que a Comissão Interamericana, em todos os seus pronunciamentos, ha sido muito contundente em expressar seu rechazo categórico a todas as formas de violência.
e de reconhecimento de que o direito à protesta legítima é o direito à protesta pacífica e que a Comissão ha hecho um chamado muito importante à sociedade sobre a importância do diálogo para construir saídas democráticas às crises, que não sejam, isso em geral para toda a região, e que não sejam por meio do uso da violência. Não? Creio que só a sociedade chilena, a partir de seus próprios atores, podem explicar o justificar una actitud de esa naturaleza. Leí en una entrevista tuya que decías que hay países, me parece que en Europa, que no tienen dentro de sus protocolos el uso de estas escopetas que disparan balines, que han ocasionado aquí heridas gravísimas en muchísimas personas, con récords muy tristes para Chile, ¿no? Claro, tú dices, no lo usan en muchos países. ¿Qué podría usar o qué usan en esos países, según tu experiencia, policías cuando se ven enfrentados a situaciones extremas como esta, donde puede eventualmente estar en juego sus vidas? Em matéria de segurança, há grandes discussões mundiais e me parece que aqui nós temos que delimitar o tema à discussão sobre qual deve ser o manejo de protestas sociais, porque a discussão sobre todas as políticas de segurança seria demasiadamente ampla e demasiadamente complexa, não? E há elementos hoje que informam sobre a importância de se manejar privilegiadamente a inteligência e não necessariamente a ação repressiva ou o uso de armas para o manejo dessas protestas sociais. Todo o mundo hoje vive protestas sociais em escalas significativas, não? E tu puedes comparar qual ha sido o número de vítimas em cada um dos países e como cada um de eles ha manejado essa situação. Há toda uma labor de cooperação jurídica internacional, de cooperação policial internacional que pode ajudar a identificar boas práticas que podem ser transferidas ou aprender-se essas boas práticas com outros países. Os países que lo hacen mejor e sucede algo assim, como atua a polícia? Eu prefiro não estabelecer nenhuma comparação. Porque hay no compares, narranos qué pasa en otras partes, olvídate de Chile por un segundo, una situación en que un carro policial en el país que te estás imaginando es agredido por una turba de ciudadanos. ¿Cómo actúan en ese país? Va a depender del contexto, va a depender del tipo de instrumental que tiene a la disposición de la policía en ese momento, va a depender si hay otras formas de control de la situación que no necesariamente se genera exclusivamente por la situación de la patrulla que está passando. É muito difícil opinar sobre uma hipótese tão abstrata em um país que não qualquer do mundo, não? Pero assim, aqui nesse caso, para não deixar também de responder, não? As polícias foram visivelmente agredidas, não por las. E havia uma situação aí de risco a suas vidas também. Então, me parece que eles foram saindo com o auto, e a população continuou atacando, e eu não tenho muito claro na cena se eles sacaram as armas para o auto, só escutamos algo. Então, opinar sobre algo que não está tão visível, que não é uma perícia técnica, não seria muito prudente de minha parte, eu não assumiria essa responsabilidade cá. Pero o importante é ter os grandes conceitos, ter os grandes princípios orientadores. Os princípios orientadores indicam que em uma eventualidade assim, policía poderia usar sua arma de serviço? Os princípios orientadores estabelecem que existe dever de las fuerzas de seguridad de também manter a segurança e a ordem. Ou seja, os direitos humanos não defendem que simplesmente se pode fazer qualquer coisa em qualquer circunstância. Não se trata disso, não? Pero em la tarea del ejercicio de la seguridad pública hay que tener los principios de protección a la vida y la integridad como un valor fundamental. E aí hay que exigir, isso é uma exigência da própria cidadania, que suas instituições perfeccionem suas práticas, que suas instituições melhorem suas condições de exercer sua tarefa, seu dever de segurança pública. E, ao mesmo tempo, se há protestas que são pacíficas, o dever da polícia é estar protegendo os manifestantes para exercer sua. Ou se há dentro de uma protesta setores que vão promover violência, saber aislar essa violência, neutralizá-la
e não promover uma repressão generalizada ao conjunto de todos os manifestantes. Então, há que discutir cada uma das situações e, obviamente, reconhecer que se tratam de deveres públicos que também estão sendo prestados, mas que, do outro lado, existe uma cidadania que espera exercer na plenitude todos os seus direitos. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, mañana es tu último día en Valparaíso, luego Bolivia, y esperaremos luego tu informe preliminar, la visita para saber el estado de situación del respeto a los derechos humanos en Chile. Gracias, Paulo, por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vamos a hacer una pausa y la pregunta tiene que ver, recuerde, si usted ha leído o conoce aspectos fundamentales de la actual Constitución de nuestro país. El 58% declara haberla leído, o al menos una parte de ella, y conocer sus aspectos fundamentales. El 42% restante dice reconoce lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. Bueno, vamos a hablar de medicamentos. Porque los medicamentos en cada discusión son indicados como parte fundamental, importante, relevante al menos en la molestia de todos los chilenos, de distintos orígenes, procedencia, patologías. ¿Quién no se ha sentido alguna vez pasado a llevar con el precio de un medicamento? ¿Quién no ha sentido que le han escondido un genérico o un bioequivalente? ¿Quién no ha sentido que está pagando más? Aunque no tenga conocimiento, pero un sentimiento. Y molestia de medicamentos muy caros. Y más aún, si a uno le cuentan que en otros países medicamentos similares valen 6, 10 veces menos, uno dice, algo raro pasa aquí. ¿Por qué no se logra solucionar? La Fiscalía Nacional Económica emitió un informe largo, contundente, que venía hace mucho tiempo preparando, que hace mención justamente de todo el mercado de los medicamentos. Y hace 14 recomendaciones para poder mejorar esta situación y acceder a precios más justos, más bajos y más accesibles a todos. Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Muchísimas gracias por estar aquí, Cristóbal. Además es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gracias, Cristóbal, por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación. A ver, tiene muchos puntos este informe, pero uno de los que a mí me llamó más la atención es por así decirlo, el ninguneo, cómo ignoran algunos médicos, según este informe, incluso desde la ignorancia, y a algunos será con conocimiento, las propiedades de los bioequivalentes, que sabemos que son un muy buen antídoto a los precios disparados. No confían, no saben, no los recomiendan. ¿Qué nos puedes decir tú desde el Colegio Médico? Sin duda, yo creo que entrega elementos muy interesantes este informe. Una gran mayoría de los profesionales médicos desconfían de las normas de bioequivalencia, algo que muestra este estudio. Nosotros ya lo sabíamos hablando con nuestros colegas. Y es interesante constatar que la mayor parte de sus preocupaciones son cosas que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, de que la norma en Chile es de menor calidad con respecto a lo que ocurre en otros países del mundo. La norma de bioequivalencia de Chile tiene los mismos estándares que otros países desarrollados. Ignorancia directamente allí. Y yo creo que hay que volver a cuál es el origen de esa desinformación, ¿no? Y el informe también es muy claro en eso. La industria farmacéutica gasta alrededor del 25% de todos sus ingresos en marketing. Y ese marketing va dirigido específicamente a los médicos. En el mismo informe también los médicos reconocen que una de sus fuentes de información más habitual para informarse sobre nuevos tratamientos son representantes de la industria. Los visitadores ¿sí? médicos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un claro problema en el cual la profesión médica ha sido, por una parte, quizá excesivamente... ¿cómo decirlo? Indulgente. Sí, quizá a veces no suficientemente crítica con respecto a la relación de médicos e industria farmacéutica, a veces no siendo consciente de cuál es el impacto. La verdad es que esta gran inversión en marketing es sin duda efectiva y es por eso que los laboratorios farmacéuticos invierten tal cantidad de dinero en tratar de llegar a los médicos. ¿Quiere decir que indulgente, que es marketing? En otra industria hablaríamos de corrupción directamente. Si dijéramos que en el mundo de la minería, qué sé yo, las grandes mineras hacen un contrato de una determinada manera. Aquí los laboratorios utilizan $200 millones para pagar a visitadores médicos para promover sus entre médicos. $200 millones entre el cuerpo de médicos de Chile.
200 millones de dólares para promover sus productos. Y esto sabemos que son regalos, viajes a seminarios. ¿Eso por qué se le llama indulgencia? ¿Por qué se le llama ignorancia? ¿No se le llama corrupción directamente? Bueno, porque en perjuicio de la ciudadanía, ¿no? Sí, yo diría que hay una diferencia importante entre lo que es una actividad de promoción y marketing y genera ciertos sesgos a la hora de prescribir, con una actividad de corrupción en la cual hay una asociación consciente para generar un perjuicio a otros, ¿sí? Más allá de la definición semántica, es evidente que hay un elemento que no hemos sido suficientemente claros como sociedad, y es que debería haber un cortafuego muy claro entre las relaciones tanto de los médicos como también otros profesionales de salud relacionados con la prescripción, como los químicos farmacéuticos, con la industria farmacéutica. Ese es un ámbito en el que el informe es muy claro. No obstante, no llega a las recomendaciones, y eso a mí me llama la atención, porque si bien se reconoce esto como un problema, ninguna de las recomendaciones del informe es decir, bueno, deberíamos prohibir entonces que exista cualquier forma de regalo o incentivo económico entre médicos e industria. Hay que recordar que ahora en la Ley de Fármacos 2 había una indicación que prohibía la visita médica. No obstante, fue rechazado por ciertos sectores políticos. Por lo tanto, tenemos una Ley de Fármacos 2 que hoy día se pierde la oportunidad de regular una actividad que demuestra claramente tener impacto en las personas. ¿Por qué se prohibió en esa Ley de Fármacos 2? ¿Por la presión de los laboratorios? Hubo una presión muy fuerte de laboratorios. Obviamente los visitadores médicos fueron agentes muy importantes de defender desde el punto de vista gremial para que eso no ocurriera. Y yo creo que hubo sectores del mundo político que no tuvieron quizás la claridad o los antecedentes de que esto era algo realmente relevante. Entonces yo creo que ahora que está este informe de la Fiscalía, donde hay datos muy duros al respecto, probablemente va a ser reconsiderar esas posiciones y dejar muy claro que ese es un ámbito en el cual debería avanzarse en una regulación muy estricta. Este informe habla de que el 35% de los médicos no confían en la bioequivalencia, lo que señalabas tú, Cristóbal, recién. Y además agrega que le llama la atención que sean los médicos los que desconfían sin necesariamente tener conocimientos de bioquímica. ¿No es así? Es decir, no tienen uno suponía, a mí me sorprendió eso, uno suponía que los médicos eran expertos. Si un médico me decía que la bioequivalencia era mala, bueno, yo hacía fe, pero la Fiscalía dice, ellos no tienen los conocimientos profesionales para decir eso. Sí, bueno, ahí es claro de que el experto en este ámbito es el químico farmacéutico, sin duda. Ellos tienen toda una carrera profesional en este ámbito. En medicina hay 1 o 2 semestres de farmacología. Entonces, si uno pone en contraste eso, evidentemente los expertos en esta materia son los químicos farmacéuticos. Y yo quiero volver al punto de que yo creo que aquí hay algo orquestado y muy dirigido para generar desinformación. ¿De parte de quién? De parte de la industria farmacéutica, a través de estrategias de marketing claramente muy bien diseñadas y dirigidas sobre la profesión médica y de las cuales yo creo que como profesión también tenemos que acusar recibos. Yo creo que este informe es muy claro y no podemos seguir mirando para el lado de una situación que claramente es negativa y que impacta finalmente en el acceso a tratamientos de los pacientes. ¿Y qué hará el Colegio Médico al respecto? ¿Perdón? ¿Qué puede hacer o qué hará el Colegio Médico? El Colegio Médico ha sido muy claro en esta línea. Nosotros hemos sido muy críticos con respecto a la relación entre médicos e industria. Hemos avanzado en la discusión de nuestro código de ética, pero yo creo que esto no es algo que debería resolverse desde la buena voluntad, sino que yo creo que hay espacio suficiente para que sea una regulación. El Colegio Médico ha estado a favor de impulsar una regulación mucho más estricta en esta materia, por ejemplo, la Ley de Fármacos 2, porque creemos que también es una manera muy concreta de dar confianza a la ciudadanía de que nosotros como profesión vamos a poner al centro el mayor interés de los pacientes y no intereses económicos secundarios de otros actores del sistema que quieran influir sobre nuestras decisiones. ¿Qué mecanismo tiene el Colegio Médico para alertar a la población de algún médico que esté obrando de la manera irregular que tú has narrado? La verdad es que esto es algo que no hay mucha información. No hay tuición, son legales. No hay tuición, el Colegio Médico solamente a médicos colegiados en los cuales se detecta algún problema. No todos lo sabrán. Sí. Los médicos no están obligados a ejercer teniendo filiación al Colegio Médico. Pueden no ser parte en Chile. Así es. Y por lo mismo también el Colegio Médico no tiene potestad de influir sobre la licencia de práctica. Y significa que nosotros solo podemos hacer recomendaciones, podemos hacer sanciones, que la más grave en el fondo es expulsar a alguien del Colegio Médico, pero más allá de eso no es posible. Por lo mismo yo insisto, esto no debería ser algo que siga dependiendo solamente de la buena voluntad de un código de ética, sino que debería haber espacio para la regulación. Este informe habla que
si funcionara bien el mercado de los remedios, de los medicamentos, pudieran bajar hasta un 40% los precios. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué esta diferencia de precios? Más allá de lo que hemos conversado ya, ¿qué otros elementos, a tu juicio, juegan aquí para tener estas alzas o estos precios tan disparados en Chile versus Argentina, versus España? Sin duda. Sí, yo creo que es importante poner en contexto. Hemos hablado bastante rato sobre los problemas de la relación médico-industria. No obstante, Chile no es el único país en que sucede esto, claro, y hay otros factores que probablemente son mucho más importantes en términos relativos. Uno de ellos tiene que ver con la ausencia de políticas de regulación de precios, algo que en Chile no se ha avanzado. La mayor parte de los países europeos tienen estrategias y políticas explícitas de regulación de precios que ayudan a controlar también las alzas y dar garantía a los pacientes que están pagando precios justos. Es interesante porque este informe de la Fiscalía, por lo menos el primer informe que yo encuentro en la Fiscalía Nacional Económica, que da una recomendación explícita con respecto a regulación de precios, en particular el que debería regularse el monto máximo que puede cobrar una farmacia por una receta. Hay que recordar que hoy día cuando uno va a comprar es la misma farmacia la que decía cuánto va a marginar. Eso significa que hay incentivo, por ejemplo, a entregarle a las personas o sugerirle a las personas medicamentos más caros o en los cuales las farmacias tienen más margen. En la mayor parte de los países más desarrollados, lo que se le dice a la farmacia, usted puede cobrar un monto fijo, por ejemplo, qué sé yo, 500 pesos por receta, ¿sí? Y ese es el monto fijo que pueden cobrar, o pueden cobrar menos, obviamente, pero no pueden cobrar más que eso. Y eso genera el incentivo de que a la farmacia le deje de importar si vende el medicamento más caro o el más barato, ¿sí? Eso en un contexto en el cual hay una gran cantidad de medicamentos bioequivalentes que pueden ser intercambiables, favorece muchísimo el que las personas puedan recibir medicamentos más baratos. Por último, además de la regulación de precios, yo creo que hay que destacar también algo que se indica en el informe, es que tenemos que avanzar en un seguro nacional que pueda dar cobertura a los medicamentos. Hoy día gran parte del costo de los medicamentos lo pagan directamente las personas. Esa es una forma muy inequitativa y muy ineficiente de acceder a los medicamentos. Y nuevamente la mayor parte de los sistemas de salud han resuelto esto mediante un seguro universal en el cual todos contribuimos y que nos da garantías de poder reembolsar. Eso tiene el beneficio, obviamente, que un seguro, por ejemplo el FONASA, puede comprar o hacer un contrato en mucho mejores condiciones que la que yo puedo hacer como persona individual, ¿sí? Y yo creo que eso queda muy bien delineado en el informe y entrega líneas de hacia dónde deberíamos avanzar más o menos urgente, también en el contexto de las demandas sociales actuales. Cristóbal Cuadrado, otra especificación clarísima de este informe, otro capítulo, otra área que toca es la venta de medicamentos vía online, que lo cual ampliaría la oferta de manera bastante considerable y por lo tanto los precios tenderían a bajar. Hay algunos que tienen resquemores, temores a que esto pueda generar que haya mucha automedicación o abuso en la administración de medicamentos, pero eso parece raro porque cuando uno va a la farmacia nunca te limitan la compra, entonces ese argumento no parece, a mí por lo menos no me parece que sea muy... Hay que ser claros de que hoy ya existe canales de venta online, ya está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que identifica la Fiscalía es que probablemente no está suficientemente explícito dentro de la regulación actual cuáles son las condiciones para la venta y yo creo que eso debería ser algo importante al que avanzar. Y probablemente lo que uno debería discutir es en qué medida la supervisión de químicos farmacéuticos dentro de una venta online se produce, ¿sí? O sea, cómo hay algún grado de supervisión sanitaria. Yo creo que tú apuntas a algo muy cierto y es que hoy por hoy la mayor parte de las personas no tienen la experiencia de ir a la farmacia y encontrarse con un químico farmacéutico, al menos en la farmacia privada. Si uno va a un centro de salud familiar o un hospital, la presencia de los químicos farmacéuticos es muy relevante y en esos contextos hacen un aporte significativo a disminuir los efectos adversos, a poder conversar y explicar cosas con los pacientes. Entonces, quizá también tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista. Nuestra lógica de entender las farmacias como parte del retail y no como centros de salud ha llevado a que nuestra situación actual no es la mejor desde el punto de vista de poder entregar mayor información y mayor protección a los pacientes. Entonces yo creo que tenemos que reconciliar un poco y volver a entender cuál es el rol de la farmacia. Y yo he escuchado a varios académicos el día de hoy hablar de eso, ¿no? De que es importante entender de que
Con este informe de la Fiscalía lo que se está cuestionando es entender al medicamento como un bien cualquiera que se tiene que transar con lógicas de mercado y que lo que hay que entender es que es un bien esencial que por ende debe ser tratado de manera distinta, como mucha regulación, y por otro lado entender que la farmacia debe ser parte del sistema de salud y no entenderse como cualquier otro lugar donde uno compra un bien cualquiera. Como colegio médico, ¿ustedes no se oponen entonces a la apertura de tiendas o de mercados online para la venta de medicamentos, no? Te mentiría si es algo que hayamos discutido en profundidad, así que no puedo dar una respuesta definitiva en torno a eso desde el punto de vista del colegio médico. Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Departamento de Política de Salud Pública del Colegio Médico, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Que vaya muy bien, Cristóbal. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Ya nos vamos a la pantalla y revisamos el resultado de la pregunta a los cuales invitamos a participar hoy. Tiene que ver con cuánto usted ha leído, conoce aspectos fundamentales de la actual Constitución. El 46% la ha leído, reconoce haberle leído, conocer esos aspectos, y el 54% no. Es bastante buena la cifra de 46 porque la Constitución es una materia muy técnica, muy especializada, entonces el 46% de las personas es más alto de lo que uno hubiese pensado, así que es un buen camino. Esto debería tender a subir mucho porque viene un año muy constitucionalizado. Todos tenemos que participar, todos tenemos que votar, todos estamos opinando, tenemos que saber de qué opinamos. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene como noticia principal en este momento, como cabeza de noticias, Comisión de Constitución aprueba rebaja del 50% en sueldos de autoridades de gobierno y parlamentarios. Es una rebaja transitoria, porque después va a tener una regulación más permanente en el tiempo, una regulación desde el Banco Central, pero por ahora, en esta Comisión de Constitución, mientras no exista esta ley más definitiva, aprueba la rebaja del 50%. La temperatura en Santiago, en la región metropolitana, en este momento, es de 18 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, en la región metropolitana tendremos temperaturas de 31 grados para mañana jueves, cielo parcial, 29 grados la máxima, cielo despejado el día viernes. Revisemos otras regiones del país, ¿qué le parece? Vamos a Rapanui, región de Valparaíso, y tiene en la isla de Pascua, usted sabe, 23 grados como máximo, cielo parcial, y en Los Vilos, región de Coquimbo, una máxima probable de 19 grados, el cielo estará parcial. Este miércoles se dieron a conocer los nominados a la edición número 62 de los premios Grammy. La ceremonia más importante de la música que se llevará a cabo el próximo 26 de enero. De fondo escuchamos a Melissa Vivian Jefferson, o simplemente Lizzo, la cantante estadounidense que acapara la mayor cantidad de nominaciones con 8, con presencia en los 4 premios más relevantes además de esta ceremonia. ¿Será el año de esta rapera de 31 años? Estaremos atentos a la gala del 26 de enero en Los Ángeles, California, para saberlo. Hoy despedimos Vía Pública con justamente la canción 'Cause I Love You, canción. Ahí está, canción homónima de su tercer álbum de estudio. Muy buenas noches y gracias por venir.